nuestra historia, en donde estamos a punto de que Dios conquiste nuestro corazón y ya estamos completamente convertidos, y resulta que no, que va a pasar algo en el camino que probablemente nos va a hacer fallar y nos va a hacer alejarnos de Dios porque pues somos poco consistentes. El destierro futuro, estamos en el 1200 más o menos, el destierro futuro va a ocurrir en el 587. Estamos hablando de muchísimos años después. Le está diciendo esto a un grupo de gente que ni siquiera lo va a vivir. Pero recuérdense que el pueblo de Israel y la concepción hebrea era tan unitaria que ellos, lo que le pasaba a sus descendientes, les pasaba a ellos. ¿Sí? Tenían una noción muy clara y ojalá nosotros la tuviéramos, ¿no? La gran medida la tenemos cuando decimos, bueno, no queremos dejar una tierra toda maltratada a causa de lo que nosotros hagamos, ¿no? Y por eso buscamos no maltratar la tierra y demás, porque sabemos que quizás nosotros no vamos a sufrir las consecuencias de lo que hoy estamos haciendo con el agua, la tierra, la capa de ozono y demás, pero nuestros descendientes sí, los que vendrán después de nosotros sí. Bueno, el destierro futuro es consecuencia o sería consecuencia de no haber cumplido la ley. ¿Sí? Esto es lo que nos dice Moisés y ya está anunciando este destierro. El tercer discurso es un discurso cortito y que va del capítulo 29 al 30. Este discurso hace síntesis de la historia pasada, ¿no? Anuncia el destierro como consecuencia del pecado, pero dice que Dios va a permitir esto y nos da apertura para interpretar que a veces los males que nos ocurren en nuestra vida son, Dios los permite para un bien, ¿no? Nada, recuérdense de nuevo la concepción israelita, nada de lo que sucediera aquí en la tierra estaba fuera del dominio de Dios. Dios es más. Entonces no es que a Dios se le escapó y bueno, no se dio cuenta y el hombre eligió libremente y metió la pata. Y Dios lo hubiese podido detener. Dios efectivamente lo hubiese podido detener, pero no lo detiene. Y Dios permite este mal porque Él es capaz de sacar un bien. Es capaz de sacar un bien mayor de este mal. Tras el destierro, nos está narrando, nos dice, mira, ustedes van a volver a ser infieles, y tras el destierro va a venir una conversión a Dios. De manera que les está diciendo, el destierro no va a tener la palabra definitiva. Es decir, el mal en nuestra vida no va a tener la palabra definitiva. Nuestro pecado, nuestras fallas, nuestras infidelidades no tienen la palabra definitiva. Porque Dios es más. Cuando quedamos enganchados en algún pecado personal o comunitario, es que todavía no hemos hecho experiencia de la misericordia de Dios, porque el creer que nuestro pecado o el de la humanidad es mayor que la misericordia de Dios es un error fundamental. Nosotros nunca, nada de lo que hagamos va a ser más grande que la misericordia que Dios pueda darnos. Nunca. Dios siempre es más, infinitamente más. En conclusión de este último discurso, Moisés les dice, ustedes tienen por delante dos caminos, y esto es muy típico de los hebreos. Tienes dos caminos, no es como ahora que dicen, no, 500 caminos, no. Ellos generalizan, obviamente hacen una generalización, pero una generalización muy buena, en el sentido de, bastamente, aunque tú elijas 500 caminos, bastamente hay dos caminos, tipo, no hay mucho más. Un camino es el de la fidelidad y otro camino es el de la infidelidad, la alianza. No hay mucho más. ¿No? Cuando la gente dice, bueno, Jesús, que tú, que yo, que a mí me gustan algunas cosas de Jesús, hay que llegar al punto de decir, ante Jesús hay que tomar una decisión definitiva. O es Dios para mí o no lo es. No hay punto medio, no es que me parece un buen tipo. No te puede parecer un buen tipo y no creer en todo lo que él dijo, porque si te parece un buen tipo y no estás de acuerdo con algunas cosas, ya eso lo hace incoherente a Jesús. Si algunas cosas del tipo no estás tan de acuerdo, ya eso desintegras a Jesús. Ya Jesús no es Jesús. Ya es cualquier cosa que tú te inventaste de él y acepto unas cosas y otras no. Jesús o es Dios y yo lo acepto como tal, o no lo es y ya está, no pasa nada. Pero no hay como un punto medio aquí.
depende del camino que sigan, el de la fidelidad. Yo no planifico mi ser. Moisés dice que el destierro servirá para que Dios haga una obra nueva en Israel. Muchos pecados en nuestra vida, a veces cuando los cometemos, y nos duele mucho haberlos cometido, son pecados que precisamente nos ayudan a crecer en la humildad, en la comprensión al otro, en yo no exigirle al otro unas medidas desproporcionadas que yo misma no puedo vivir. Dios a veces permite, y el pueblo de Israel se había crecido un poquito, como un pavo real, ¿no? Se había crecido un poquito y creía que él era el elegido y era lo máximo, y cualquier relación con nuestra propia vida, que cada quien la tome, pero se infló, y entonces, bueno, el pueblo de Israel le vino muy bien equivocarse, muy bien le vino equivocarse, porque si no, veía por encima del hombro al otro, ¿no? Y a veces esto nos pasa en la iglesia. El otro día leía un artículo que hablaba sobre un señor que él robaba, era un ladrón. Y entonces él fue y lo acogieron a una comunidad de la Renovación Carismática, que es un movimiento de la Iglesia Católica. No es protestante, es de la Iglesia Católica. Y entonces este señor entraba y fue a adorar y a alabar al Señor y nada, y cantaba y demás. Y en una de esas echó un grito y le dijo: Señor, ayúdame en mi siguiente robo, ¿no? Y todos los que estaban ahí, ¿qué hicieron? Le dijeron: fuera de acá, tú no mereces estar acá. No, entendieron que este hombre estaba en un proceso de conversión. Y estaba ahí alabando a Dios, y quizás le estaba pidiendo algo errado. Pero lo sacaron, le dijeron: tú no puedes entrar acá. Y yo sí puedo entrar acá. Yo soy inmaculado, perfecto. Yo sí soy digno de alabar a Dios. Entonces, si realmente queremos seguir esto que dijo el Papa Francisco, que la iglesia es una tienda de campaña de enfermos, tenemos que entender y comprender que si yo estoy con un amigo que vive la vida de una manera distinta a la mía, o incluso en pecado, a esa persona está bienvenida a la iglesia, porque yo también estoy bienvenida. Yo también estoy bienvenida. Y nuestro Dios, y nos lo mostró claramente en su revelación en Jesucristo, vino por los pecadores. Entonces, a veces el pecado, si bien no vamos a buscarlo, Dios lo permite para que nosotros nos convirtamos, para que Él pueda hacer una obra nueva en nuestro corazón. Y no creer que nosotros vamos a la iglesia porque somos puros e inmaculados y vamos a traer nuestra ofrenda santa, sino porque venimos como tierra pobre a pedir su agua, a pedir que Él nos llene. Esto que va a hacer que Israel, después, ¿cuál va a ser esta nueva obra que va a hacer Dios con Israel? Que Dios no solo va a circuncidarlos, sino que va a circuncidar su corazón. Va a ser del corazón de Israel un corazón de carne y no de piedra. Un corazón que no juzgue, un corazón que ame, como el corazón de nuestro Señor. Esto a punta de golpe, porque un corazón de piedra, para que se convierta en carne, a veces hay que martillarlo. Volverlo a polvo, echarle agüita y ahora que haga masita ahí. Bueno, a veces tendremos que pasar por que nos trituren un poquito, ¿no? El corazón de nuestro Dios es un corazón traspasado. No podemos nosotros querer un corazón distinto al suyo. Un corazón traspasado, un corazón que a veces va a tener que ser triturado, pero para que sea más semejante al de nuestro Señor. Aquí se prefigura de alguna manera la obra de salvación de Cristo. Esto en el capítulo 29 y 30. Y luego al final del Deuteronomio se le llama final narrativo,
y es del 31 al 34. En el capítulo 31, Moisés se despide y deja a Josué como sucesor. ¿Sí? Josué va a ser el sucesor y Josué de hecho es el que los va a acompañar y guiar al pueblo de Israel a entrar en la tierra prometida. Por lo tanto, ¿cuál es el libro que sigue después del Deuteronomio? Josué. Muy bien, el libro de Josué. Así es. Lo deja como sucesor y el capítulo 32 es un capítulo muy lindo porque es el famoso cántico de Moisés, que va a exaltar a Dios por toda la obra de la salvación. Entonces empieza a hacer todo un recorrido de todo lo que Dios ha hecho cuando los sacó de Egipto, desde Abraham, que los eligió en Abraham, que luego los sacó de Egipto. Bueno, todo el camino lo va narrando a modo de cántico y a modo de exaltación de la fidelidad y la misericordia de Dios. En este cántico se exalta el poder de Dios, el cuidado que Él ha tenido durante todo este tiempo con su pueblo. Y en este cántico también recuerda al pueblo sus infidelidades y las culpas, aunque dice que éstas las permitió Dios para conseguir un bien mayor. En el capítulo 33, Moisés empieza a bendecir a cada tribu y un poco empiezan a perfilar lo que sería la historia posterior de las tribus. Entonces empieza a decir, cada una de las tribus, todavía hasta este momento, ninguna tribu está por encima de otra. Ninguna tribu se considera más importante que otra. Estaba la de Leví, que estaban los sacerdotes, pero no por eso se consideraba superior, simplemente era una tribu con una función específica. Ahorita todavía no se muestra que Judá va a tener una preeminencia sobre las demás tribus. ¿Y por qué posteriormente sí tiene una preeminencia? ¿De Judá quién va a salir? El Mesías. Exactamente, el Mesías. De Judá va a salir David y de David toda la descendencia davídica, de ahí va a salir Jesús, el Mesías. Por eso Judá va a tener una preeminencia, pero esto no lo vamos a saber sino más adelante a través de otros libros que van a hacer una relectura del Pentateuco, libros dentro de la misma Biblia, como el libro de Crónicas. Va a hacer una relectura de la historia de la salvación y va a decir, mira, fíjate que esta tribu es muy importante, porque ahí va a salir el Mesías. Y en el capítulo 34, finalmente, Moisés muere. ¿Sí? Muere y lo entierran en un lugar desconocido. No sabemos dónde está enterrado Moisés. Bien, entonces ahora, como les prometí al inicio, vamos a hacer un recorrido del Deuteronomio para hacer lectura de algunos pasajes hermosos que nos vamos a detener y luego, si nos da tiempo hoy, hacemos la valoración teológica, ¿no? Los temas teológicos más importantes que viene a traernos el libro del Deuteronomio. Entonces, si pueden tener la Biblia a la mano y vamos a ir recorriendo un poco algunos pasajes del Deuteronomio. El capítulo 4, versículo 5, y dice así: miren, yo les enseño los mandatos y decretos. Este es Moisés hablándole al pueblo. Recuérdense que casi todo es un discurso de Moisés al pueblo. Y le empieza a hacer como un resumen de las cosas importantes. Yo les enseño los mandatos y decretos como me enseñó el Señor mi Dios. Esto es muy lindo. Ya Moisés se siente pertenencia de Dios y que Dios le pertenece a él, ¿no? Empieza a ver esos artículos que ya no se usa Dios y Yahvé de forma indiferente, sino posesivo, es mío, es mi Dios. Para que los cumplan en la tierra donde van a entrar para tomar posesión de ella. Obsérvenlos y cúmplanlos, pues esa es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos. Precisamente venía para nosotros algo súper normal, pero en esa época no era normal. El planteo de perdonar a los enemigos, el planteo de ayudar a los necesitados, no era lo normal. Para nosotros lo tenemos tan integrado en nuestra cultura que nos parece como, lógico.
Pero en esa época no era así. Y por lo tanto se rompía un esquema muy fuerte cultural y se hacía una propuesta hermosa en donde sí se intuía una mayor sabiduría, una mayor humanidad, una mayor delicadeza que los demás pueblos. Por eso esta será su sabiduría y su inteligencia. Más adelante, un versículo muy lindo, el versículo 7, porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? La categoría de cercanía, un Dios cercano. Nuestro Dios es un Dios cercano, distinto a los demás dioses. A los dioses trascendentes, a los dioses impersonales, a los dioses que están por allá arriba y yo acá abajo, y sí, a las energías impersonales que ahora se plantean. Bueno, Dios es personal, tan personal que es cercano, tan cercano que me habla, tan cercano que yo le hablo, tan cercano que me elige y yo lo elijo. ¿Qué elegimos? ¿Unas energías etéreas, abstractas, o una persona que me ama, que se acerca a mí, que me mira? ¿Qué nos parece que resuena más en mi interioridad, en lo más profundo de mi ser, con los deseos más hondos de mi existencia? Un Dios impersonal, una energía, o alguien que me mira, que me escucha. Más adelante, versículo 9, ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han oído de tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. De nuevo, recordar. Si hay una palabra muy importante en el Antiguo Testamento, y Toby lo sabe bien, es escuchar. Pero la segunda es recordar. Volver a pasar por el corazón, recordar, volver a pasar por el corazón aquellas experiencias que yo he tenido, de manera que lo que yo le voy a contar a mis hijos y a mis nietos no va a ser una teoría, no va a ser una moral, no va a ser una forma, una idea, va a ser una vida. Perdón, Mari, ¿en dónde dice eso de que enseñárselo a tus hijos y tus nietos? Versículo 9. ¿Cuál? Capítulo 4, versículo 9. ¿Sí? Y luego dice más adelante en el versículo 10, para que aprendan a temerme mientras vivan en la tierra. Para que aprendan a temerme mientras vivan en la tierra. Versículo 20. En cambio, a ustedes los tomó el Señor y los sacó del horno de hierro de Egipto, para que fuesen el pueblo de su heredad como lo son hoy. Él está hablando a Moisés de los otros pueblos, estos pueblos que tenían a dioses de madera, de piedra, estos dioses muertos que no dialogaban, que no tenían ojos para ver, que no tenían boca para hablar, que no tenían ojos para oír. Igual que las energías de hoy, ¿eh? Igualito. Pero antes tenían lo que parecería para ahora bastante irracional, que es tener una cosa hecha de madera o de oro o de cualquier metal precioso o de cualquier material de la tierra hecho por ellos mismos, y ante estos materiales se postraban. Esto es lo que nosotros no podíamos hacer de las imágenes ídolos. No hacer imágenes, sino hacer de las imágenes ídolos. Y nos está hablando de todos estos dioses y le dice, pero no, tu Dios no es así, tu Dios te eligió, te miró, te eligió y te sacó de Egipto. Tu Dios entra en relación contigo. Más adelante, versículo 23, vuelve a decir, guárdense de olvidar la alianza que el Señor, su Dios, concertó con ustedes. De nuevo, no olvidar, no olvidar, no olvidar. Y para eso nos ayuda la oración, para eso nos ayuda la misa. La misa es una conmemoración. No, yo voy por la mía. Ay, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve la misa? Para no olvidar.
Bueno, aparte de toda la parte de la gracia y los sacramentos, que sin duda es enorme y nos sobrepasa, pero aparte nos recuerda quiénes somos, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y nos recuerda que no somos Dios. Nos ubica. Porque nos desubicamos muy rápido nos desubicamos. Y entonces creemos que nosotros somos Dios y entonces yo elijo todo. Ni elegí 3 cosas básicas. No elegí nacer, no elijo cuándo morir y no elijo seguir con vida. Básico. 3 cosas básicas ante las demás pueden construirse y todavía creo que tengo la libertad para decir que Dios no tiene nada que decir sobre mí, que yo me erijo como diosecillo. Básico. Nada de la vida, no puedo decidir alargarla ni un instante más y no me la sostengo ahorita. Yo sigo respirando y no me estoy dando la vida. Pero qué rápido, igual nos desubicamos. Rapidísimo. Versículo 29. Entonces buscarás allí al Señor tu Dios. Y esto es hermoso. Y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando estés angustiado y te sucedan todas estas cosas, al cabo de los días volverás al Señor tu Dios. Pónganse en cualquier situación. La gente que pasa por cualquier... Y vuelve. ¿Qué versículo es ese? ¿Qué versículo es ese? 29. 29. Gracias. Versículo 29. Espero que estén con un lápiz o algo para poner asterisco, subrayando o haciendo algo. Sí, seguro. Te va a faltar, rollo. Capítulo 4, 6. Sí, sigo en el 4. Sigo en el... Versículo 9. Mari, dijiste al cabo de los días, acá en el mío dice de los años. Claro, esto es interesante porque la unidad de tiempo que utiliza es figurativa. Es figurativa en cuanto que al cabo de un tiempo, ¿sí? Al cabo de un tiempo pasará que volverás, ¿no? Cuando de repente te pase que no, tú dejaste de recordar las maravillas que hizo Dios, te volviste Dios, ¿no? Te autoerigiste, te pusiste en tu pequeña pedestal y te subiste y mírenme y alábenme. Al cabo de un tiempo algo pasa, ¿no? Te caíste del pedestal, algo pasó, te vino una tormenta y pasó algo. Y al cabo de los días que estás angustiado, triste, porque te das cuenta que no te puedes dar la vida o no se la puedes dar a quien más amas, o porque pasan mil cosas, ¿no?, que te ubican, al cabo de los días dice aquí, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. A veces necesitamos estar destruidos internamente para poder hacer silencio, dejar de tener tantas cosas en nuestro interior y jurarnos que somos tan importantes para agobiarnos con lo que tenemos que hacer, porque a veces pasa eso, ¿no? Nos agobiamos con todo lo que tenemos que hacer y entonces creemos que es tan importante lo que tenemos que hacer que no hacemos silencio, no detenemos el carro y no nos sentamos a orar un ratito. Y entonces ahí pues nos ubicamos por X o Y, y ahí, justo en ese momento como de mayor desolación, mayor destrucción interior, hacemos silencio, porque como que quedamos como sin fuerzas, y ahí es donde podemos escuchar a Dios, porque hicimos silencio. Porque Dios habla, pero habla muy bajito, muy bajito. Habla así suavecito, suavecito, suavecito. No se impone, su voz no se impone. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, y aquí empieza a dar como luces de cómo es nuestro Dios. Es un Dios cercano, ya dijo que es cercano, es un Dios personal porque nos mira, nos oye, pero también es un Dios compasivo, y ahí entramos en el tema que entramos la otra vez, que si Dios sufre o no sufre, es un Dios que se compadece. Y aquí todavía no está Jesús, no ha nacido Jesús, por lo tanto todavía Dios no se ha encarnado. Y Dios se compadece. A Dios le importamos. No te abandonará. No te abandonará. Esto es como estos pasajes que cuando sienta desolación, abandono, es como para remarcarlo. Tipo, Dios no nos abandona. Nunca. Y esto es un pasaje precioso que viene ahora, a partir del 32, versículo 32, que dice: pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido. Léanlo en presente.
Pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo al otro del cielo, ¿sucedió jamás algo tan grande como esto? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo como tú has escuchado la voz de Dios? Hablando desde el fuego, y has sobrevivido. Más adelante, versículo 35, te han permitido verlo para que sepas que el Señor es el único Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo hizo resonar su voz para enseñarte, y en la tierra te mostró su gran fuego, está hablando de la zarza ardiente, y del fuego que se posaba encima de la tienda. Y de en medio del fuego oíste sus palabras, porque amó a tus padres y eligió a su descendencia después de ellos. Él mismo te sacó de Egipto con gran fuerza, para desposeer ante ti a naciones más grandes y fuertes que tú, los demonios, para traerte y darte sus tierras en heredad, como ocurre hoy. Y finaliza con el broche de oro. Así pues, reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único. Es el único Dios allá arriba en el cielo y acá abajo en la tierra. No hay otro. Porque cuando nos damos cuenta de que la única fe que propone no solo una vía ascendiente donde el hombre busca a Dios, sino la única que propone una vía descendiente donde Dios habla, donde Dios se manifiesta, donde Dios llegó a tal extremo de amor que se hizo hombre. Lo tenemos normalizado a Jesucristo, pero Jesucristo es Dios hecho hombre. Y por lo tanto, no es igual el cristianismo a todas las demás religiones. Es radicalmente distinto, porque de hecho ya por eso el cristianismo ya no es una religión. El cristianismo lo es todo, porque Cristo lo es todo, porque Cristo es Dios. Y por lo tanto, no estoy diciendo aquí, el otro no se salva, el judío no se salva, yo no estoy entrando ahí. Yo lo que estoy diciendo es que es radicalmente otra cosa. Pero Dios, que es nuestro Dios, que sabemos que es cercano, que es compasivo, que es misericordioso, sabemos que Él logra la manera de conocer el corazón humano indistintamente a quien siga y lo salva. O busca salvarlo, sin quitarle la libertad al hombre. Ahora, que podamos poner a par a Cristo con cualquier otra cosa que el hombre se haya inventado, y ahí eso no puede ser crisis. ¿Por qué las otras son ascendientes? O sea, entiendo por qué la nuestra es descendiente. ¿Por qué era que era ascendiente? Porque, y la nuestra también es ascendiente. La nuestra es ascendiente porque el hombre busca a Dios. Busca el hombre que está abajo subir a Dios. Pero la única que plantea una vía descendiente es la revelación. Es Dios que se revela al hombre. O sea, nosotros lo que decimos de Dios no fue que... Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que hay karma y tipo las cosas que se han creado otras religiones tipo para tratar de explicar la existencia humana. No, nuestro bajó Dios y nos los dijo, tipo, aquí está. Nosotros nunca, por más creativos que somos, que mira que somos creativos, nunca hubiésemos podido llegar al misterio de la Trinidad, de que Dios es trino y es uno. Nunca, jamás hubiésemos podido llegar a eso. Luego, cuando se nos revela, nosotros con nuestra inteligencia podemos ir viendo que el que Dios sea trino tiene sentido. Pero ahora, nosotros inventárnoslo, no, mira, te diré que no llegamos a ese nivel de creatividad. Dios se revela, se nos muestra, nos dice, no es como la gente que dice, pero ¿quién se cree la iglesia tradicional? No, la iglesia no se cree nada. Jesucristo se cree Dios. ¿Tú estás dispuesto a creer eso o no? Bueno, en base a eso, tú acogerás lo que dice la iglesia, que solo custodia lo que dice Cristo. Nada más. La iglesia es una custodia. Guarda los tesoros que dijo Cristo, punto. Entonces, la movida no es la iglesia quién se cree, no. ¿Quién se cree? Jesús. ¿Y tú estás dispuesto a creer lo que se cree Jesús? Jesús se cree Dios. ¿Estás dispuesto a creerlo?
No, bueno, ya está. Entonces, ni para qué me meto en iglesia ni nada. Olvídalo, ya está. Pero eso de Cristo sí, la iglesia no, es la incoherencia más grande y profunda de todas. Una cosa que yo no estoy de acuerdo con algunas movidas de la iglesia y cosas que ha hecho la iglesia, como yo puedo estar o no de acuerdo con cosas que has hecho tú o he hecho yo. ¿Sí? Ahora, el mensaje que custodia, más allá de la forma y las cosas que ha hecho, que se ha equivocado, todo lo que quiera, porque está formado por humanos y bueno, terrible. El mensaje que custodia es un mensaje de Cristo Salvador. Punto. ¿Cristo es Dios o no lo es? ¿Le creo o no le creo? Ya está. En base a eso todo lo demás se desprende. Medita en tu corazón. Mari, Sí. perdón. En un versículo arriba, uno que decía para que me teman, para que aprendan a temerme mientras vivan en la tierra. Ese es Dios hablando a nosotros. Sí. Ok, pensé que lo decía Moisés, no entendía nada. Okay. No, Moisés está hablando en nombre de Dios. Y el temor, recordar, en esa época era como una categoría, pero para nosotros el tema del temor es temor a perder a Dios, ¿no? Para que me conozcan y teman perderme. Como que si yo realmente conozco a Dios, de hecho el don del Espíritu Santo, que es el temor de Dios, es que hay un amor y una adhesión tan grande a Dios que nos alejamos de todo aquello que pueda apartarme de Él. Pero porque lo amo, porque no lo quiero perder. No quiero hacer nada que pueda poner en juego mi relación con Él. Bien, más adelante, el capítulo 5, versículo 8. De nuevo, es el tema de no fabricarse ídolos. ¿Sí? Ídolos, no te postrarás ante ninguna figura, ni le darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y observan mis preceptos. Aus. ¿Cómo? Dale, Luis, dale. Aus. Gracias. Que es como que en el fondo todo lo que ellos hicieron, que hacemos nosotros todo el tiempo también, ¿no? O sea, nosotros nos equivocamos todos. Todo esto, lo que están diciendo, lo hacemos nosotros en nuestra vida, ¿no? Y lo perdemos y lo volvemos a encontrar y es como, no sé, como decís vos, por un trabajo para la humildad. En el fondo, no sé hasta qué punto él está esperando a que nosotros lleguemos. ¿O no? Que sigamos caminando, pero no que lleguemos, porque es obvio que no vamos a llegar, porque no somos perfectos, porque es imposible, porque no somos Dios. Así es. El camino es el del abandono y la confianza, en que Dios será Dios, dejar a Dios ser Dios en mi vida. Y ese es el camino. O sea, el camino es mucho más sencillo de lo que nosotros nos planteamos, pero qué difícil es dejarlo ser. No, pero cuando vos decís, y qué duros somos y otra vez, y claro, sí, pero obvio. O sea, si no somos Dios, es obvio que lo vamos a hacer y vamos a volvernos a equivocar. Claro, nuestra dureza, fíjate que los santos, su grandeza era su humildad y su confianza en Dios. Esa es la grandeza de los santos, no que no se equivocaran. Claro. La grandeza es su humildad y su confianza en Dios, ¿no? Santa Teresita se equivocaba muchas veces y decía yo, bueno, nada, iba con confianza y hacía esta analogía del pajarito que saltaba por los, se manchaba entero y luego llegaba y le decía, no, limpio, porque no me puedo limpiar yo, o sea, metí la pata. Pero con esa sencillez y con esa exageración a veces por nuestros pecados que tenemos, porque nosotros tenemos el ideal de Agus Santa o Mari Santa, quién sabe, y Dios no te está pidiendo eso. También hay una cosa, Mari, tener la intención, como ella dice, Agustina, uno nunca, no, tal vez como ser humano no pudiera llegar a la perfección, pero tener siempre la intención de volver atrás y recomenzar, no es una parte de esto, de este camino. Claro, pero el camino de santidad no es tanto la voluntad que yo le pongo para,
cuanto a la confianza y el abandono en Dios. Claro, porque yo nunca voy a poder. En cambio, él sí, si yo lo dejo. Claro, pero no como en un sentido de, como de, nada, dejo la toalla, en un sentido de confianza en mi padre, ¿sabes? Como decir, tú lo sabes todo, está desfasado, pero tú sabes que busca mi corazón, ¿no? Y con paz y serenidad seguir, y eso es lo que te otorga paz y alegría, ¿no? En medio de ser un ser humano corriente, y también te otorga la comprensión al otro, el no juicio al otro, porque yo sé que a mí también me puede pasar, ¿no? Sí. Luis. Sí, yo te iba a decir, yo noto que mucha gente dice, ¿qué hice yo para que Dios me castigara? Y ahora veo que dice, te castigaré hasta la tercera y la cuarta generación. Como que, claro, se quedaron con el Antiguo Testamento esa idea, y ahora vos ves que por ahí como que justifican que le pasó algo malo porque Dios lo está castigando. Lo cual en el Nuevo Testamento ya no eso no ocurre. Pero es como me da la impresión ahora que lo veo, que viene de ahí. Sí, hay una confusión, no sé, hay como una mezcla también de... El mundo de hoy también plantea mucho, incluso entre los cristianos, el concepto de karma, aunque no lo digamos, ¿no? Pero en el sentido que hiciste mal, el mal lo pagas en esta tierra, ¿no? Y si bien eso tendrá algo de realidad en el sentido de que si yo todo el día estoy insultando a la gente de mi alrededor, la gente de mi alrededor se va a alejar de mí, no digo, sino como consecuencia de tu mal obrar, no porque Dios te lo envía, pero también puede suceder males por cuestión de libertad de otros que te llegan y te afectan a ti, ¿no? De repente, no sé, mi mamá, mi abuelito, qué sé yo, formó muchísimo y bueno, de repente yo puedo nacer con una discapacidad o a mí es quien me afecta esa realidad por la libertad del otro, pero de nuevo, no castigo, sino como que somos personas en relación. O sea, el ser humano no existe solo. No existe solo. Entonces, tenemos que entender que estamos conectados y que mi vida, lo que yo hago en mi vida, no solo me afecta a mí, afecta a muchos otros. Estamos interconectados. ¿Sí? Y entonces, pero no porque Dios castigue y tipo llega esto, recuérdense que de nuevo es una forma de entender. Lo que aquí más bien queremos hacer como hincapié es que dice hasta la tercera o cuarta generación, pero ¿qué dice de la misericordia? Porque siempre nos tenemos que detener en lo malo. Fíjense lo que dice la misericordia. Dice, pero tengo misericordia por 1000 generaciones. 1000 generaciones. 3 o 4 o 1000. Pero siempre como quedamos en como el castigo, o sea, tenemos como una fijación por lo malo, todos, como, no, fíjate, me vas a... Pero la misericordia por 1000 generaciones. Somos como que si yo obro mal, mis actos malos van a tener consecuencias, pero la misericordia de Dios es muchísimo más grande, muchísimo más grande. Sí. Que no queremos sufrir también, ¿o no? Sí, y Dios no quiere que suframos, o sea, no es su deseo que suframos. Pero es que a veces no se nota, decís, ¿cómo puede ser entonces? ¿Entendés? El sufrimiento no es lo peor, Agus. El sufrimiento a veces es algo incluso bueno en la vida, ¿sí? Nosotros no somos budistas en donde creemos que todo sufrimiento es un horror, que la vida humana es todo sufrimiento. Hay sufrimiento en la vida, sí, sin duda, y no siempre es lo peor. El sufrimiento a veces puede sacar lo más amable del ser humano, también puede sacar lo peor. Pero cuando vos está bien por ahí para, o sea, no sé si para todos nosotros, pero si lo mirás en una guerra, por ejemplo, ¿entendés? O sea, un chico que está en la guerra, es como que o sea, es difícil entenderlo. Claro, y sin duda no es algo que Dios quiera que entremos en guerra. De hecho, es todo no que quiere, o sea, todo lo contrario de lo que quiere Dios es una guerra. Dios jamás quiere una guerra. O sea, hermanos se maten. O sea, tú que eres mamá, tú quisieras que tus hijas se peleen. Yo creo que es lo último que tu mamá quiere. Sino que se quieran como hermanos. Y el mayor regalo que le podemos dar a una mamá o a un papá es que se quieran los hermanos. Y el peor, lo peor que le puede pasar es lo contrario. Bueno, piensa en el corazón de Dios. Obvio no quiere, pero a veces tú, dejando libertad, la libertad de tus hijas, bueno, no te puedes meter en las peleas que ellas tienen. No te puedes meter, no te corresponde. No, y es verdad que una pelea les viene bien. Lo que pasa es que eso se entiende, pero la guerra como
como que si es un chico en la guerra, ¿entendés? ¿Qué mirada tenemos sobre la muerte? La muerte es un horror. Todos vamos a morir. Es una realidad ineludible. O sea, al final, ¿qué mirada tenemos de la muerte? ¿Qué mirada tenemos del sufrimiento? Bueno, por eso ahí viene la categoría de la esperanza, de que esto no tiene la última palabra. Miren, ayer, hace 3 días, murió una consagrada que sufrió 10 años, una enfermedad muy dura, muy difícil, y escribió una canción muy linda que a mí me tiene especialmente conmovida. Y hay una parte, habla de volar alto, ¿no? Y hay una parte que dice, cada vez que sientas un tirón, ¿no?, en el corazón, por el dolor, por el sufrimiento, por lo que sea, ese tirón te puede llevar más alto, te puede llevar a amar más, ¿no? A veces esos tirones que nos van en el corazón, ¿no?, de dolor, de sufrimiento, te pueden llevar a amar más, porque esta mujer entendía mucho más el dolor humano. Entonces, ante una persona que sufría, ¿quién iba a comprender mejor el dolor? Ella. ¿Quién iba a acompañarlo mejor? Ella, porque ella lo había vivido. Entonces, ¿a qué voy? ¿El sufrimiento es algo deseado? No, el sufrimiento quizás nos puede volver un poquito más humanos. Sí, no sé si ustedes han visto una película que se llama Regarding Henry, no sé cómo se llama en español, pero es un hombre que tiene es de Harrison Ford, si no me equivoco, y él es un hombre, vamos, súper exitoso, un tipo que nunca le había pasado nada malo, tenía una familia, pero a la par era así de prepotente, de insoportable, de soberbio, de creído, trataba súper mal a la señora que ayudaba en su casa, bueno, en fin, un déspota el tipo. El tipo tiene un accidente, de estos accidentes súper fuertes que lo tienen que enseñar a andar, a volver a pensar. Él es como un niño, ¿no? Un horror, tú pensarías, un horror lo que le pasó a este hombre. Pero resulta que el desenlace de la película es que este hombre se vuelve súper bondadoso, súper cuidadoso, llega y le dice buenos días a la señora de la casa, como él ya le tenía miedo, no entendía la reacción del señor, y toda una movida que realmente te conmueve, decir que es fuerte, porque algo que fue traumático, terrible, precisamente a él lo convirtió, le hizo otra persona, y él era entonces ahora un papá amorosísimo, y no podía trabajar, no podía darle la calidad de vida que les daba antes a sus hijas, pero ahora un papá amorosísimo, un papá presente, uno que jugaba con sus hijas, que tenía una relación con ellos, que la esposa estaba feliz, él era súper cuidadoso. Bueno, y dices, ¿queríamos el accidente? ¿Lo queríamos? No, yo lo hubiese elegido. No, quizás no. Pero bueno, misteriosamente, hay veces que de estas cosas salen mucho bien. Igual esta película que te cuentan de cuando los ingleses se estaban peleando con los alemanes y era la noche de Navidad, y esto es una historia real que me imagino que la han visto en videos. Una película, bueno, te ponen la canción de Oh Holy Night, no me acuerdo cuál era, y la ponen, la cual, esta película de Navidad, o la otra, sí, se llama Regarding Henry, ya te la escribo. Bueno, sí, no, sí, tú se la puedes escribir, ¿eh? La fuerza, bueno, la escribo. Sí. Entonces, nada, que a veces a los hombres es que se nos tienen que dar unas buenas cachetadas, ¿eh? Es impresionante, como que a veces tenemos el corazón de piedra, como les decía al inicio, a veces nuestro corazón es tan de piedra que lastimosamente hay que pulverizarlo para hacerlo de carne. Y ahí es que viene, Mari, también el ponerse en los zapatos del otro. Hay gente que no se pone en tus zapatos porque nunca ha pasado por esa situación. Exactamente. Eso pasa. No, lastimosamente hay veces que el ser humano aprende así, o sea, y lo sabemos por nuestra propia experiencia, aunque yo quiera compadecerme del otro, si yo no he vivido algo similar, mira, me pongo a tu lado y digo, ay, qué pena, pero en realidad ahorita me dicen y me hablan a mí, aquí, de lo que está pasando en Siria, y que están matando a los cristianos, y bueno, me puede doler, sí, pero a mí nunca me han puesto una pistola acá y me han dicho renuncia a Jesucristo, no tengo ni idea, ¿no?
Miren, yo no digo que bueno que nací en Venezuela y me tocó ver todo lo que vi y todo lo que se vivió allá, pero digo, gracias a eso yo también soy quien soy, ¿no? Y gracias a eso de repente yo soy más comprensiva y gracias a eso yo comprendo un poquito mejor a las personas que están pasándola mal, o yo comprendo mejor a los inmigrantes, que la realidad de los inmigrantes es tan lejana que es como, bueno, sí, el inmigrante, pero ahorita eso de que te agarren en un aeropuerto y te dejen en un cuartito es una realidad horrorosa, y hay gente que existe en esa realidad simplemente por su aspecto físico o porque viene de X país. Y eso yo no lo entiendo hasta que yo no estuve en el cuartito al lado de un inmigrante y que no me dejan entrar a Chile. No lo entiendes. No se nos ocurre, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que a veces se permite el sufrimiento, pero precisamente para que conectemos más con lo humano. Y ahí es donde el sufrimiento a veces nos puede venir bien, porque nos hace más humanos, nos hace más amables, nos puede hacer más delicados con el otro. Y al final esta vida se acabará, el sufrimiento no será eterno. Entonces saquemos lo mejor que podamos. Bueno, más adelante, no me voy a detener en el capítulo 6, que es el de Escucha Israel, muy importante, pero no me voy a detener ahí y voy a seguir. Esto, muy lindo. Capítulo 7, versículo 1, vamos a empezar desde el 1. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra, y aquí clave, fíjense cómo escribe, cuando el Señor te introduzca, no cuando tú entres a la tierra, no. Ubícate, cuando el Señor te introduzca en la tierra, ¿sí? A donde vas a entrar para tomarla en posesión, y expónse un poquito más adelante, versículo 2, no concertarás alianza con ellas, ni les tendrás compasión, o sea, como que no se relacionen con los otros pueblos, no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hijo para tu hija, porque apartaría a tu hijo de mí. Bueno, esa parte no me interesa. Versículo 6, porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te eligió para que seas entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad. Y aquí viene, clave. Esto agarra un resaltador. Si el Señor, el versículo 7, si el Señor se enamoró de ustedes y los eligió, no fue por ser ustedes más numerosos que los demás, porque son el pueblo más pequeño, sino que por puro amor a ustedes y por mantener el juramento que había hecho a sus padres. Los sacó el Señor de Egipto con mano fuerte y los rescató de la casa de la esclavitud del poder de Faraón, rey de Egipto. No fue porque éramos grandes, lindos, bonitos, poderosos, numerosos, maravillosos, inteligentísimos, guapísimos, con don de gentes que te eligió, no. Precisamente porque eres todo lo contrario a eso, porque eres bien chiquitito, bien pobre, bien... Por eso Dios te elige, porque todos somos pobres, chiquitos, hormiguitas, ¿no? Dios nos ama porque nos ama, por puro amor. No porque nosotros hayamos hecho para merecer nada. Y de nuevo está la imagen del bebé en brazos de su madre, nos puede ayudar. Porque la mamá se babea por ese bebé y ese bebé no ha hecho nada para merecer su amor. Nada. Y la mamá está, y el papá, o sea, los dos no pueden apartar su mirada de ese bebé. Bueno, así es Dios con nosotros. Por puro amor. Por puro amor. No porque hayamos hecho nada nosotros. Reconoce, el versículo 9, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor. ¿Sí? Bueno, más adelante, en el capítulo 8, versículo 2, recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón. A veces nos puede pasar confianza y abandono, humildad. A veces nos puede pasar como a Job,
¿no? Muy lindo, somos muy fieles a Dios, pero en realidad nunca nos ha pasado nada para que nos cueste ser fiel a Dios. Y cuando nos pasa, ahí se prueba si vamos a ser fiel o no a Dios. A ver, repetí por favor de vuelta que no te entendí lo que pasó a Job. Lo que le pasó a Job es que Job le iba súper bien, ¿no? Él tenía una familia preciosa, tenía todo, bueno, era abundante con sus animales, terrenos, el tipo estaba en el cielo, aquí en la tierra, todo perfecto, y él amaba a Dios. Pero claro, él nunca le había pasado nada malo. Nada por lo cual le hiciera dudar de la bondad de Dios. Cuando le empieza a pasar, bueno, ahí se empieza a probar su amor, porque vamos a ver si Dios te ama igual si Job te ama igual, aunque no le des todo. Es como ese amor del niño, caprichoso, consentido, que está chocho, feliz con su papá, pero el día que el papá le quita el caramelo, el niño se vuelve el pequeño demonio. Bueno, así nos pasa a nosotros. Estamos chochos, felices, Dios me ama, y cuando dejo de tener algún beneficio, me empieza a costar alguna cosa, un familiar se enferma, yo me enfermo, algo pasa, y ahí continúa mi amor. Dios a veces permite desolaciones para que nuestro amor se fortalezca. Yo amo a mi esposo, a mis hijos, yo los amo, y el día que pues no me responden como yo esperaría o quisiera, los sigo amando. O mi amor está condicionado. Si yo quiero tener, Señor, dame un corazón como el tuyo, bueno, si quieres un corazón como el suyo, su amor es incondicional. A él lo flagelaron, le pegaron, lo maltrataron, le pusieron la corona de espinas, lo clavaron a la cruz y decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo los amo igual. A ver si a nosotros nos tienen desnudos en una cruz, gente jugando a los dados o al catán allá abajo de la cruz. Y nosotros decimos, perdónalos, son buenos. Dudoso. Si el que me puso mala cara ya le quito el habla. me torció los ojos, bueno, ya, ni lo quiero ver, fuera de mi vida para siempre. Bueno. Más adelante dice, Él te afligió, versículos 3 del capítulo 8, Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que tú no conocías, ni conocieron tus padres, para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. ¿Quién dice esto? ¿Quién hace referencia a este pasaje del Deuteronomio? ¿Y en qué momento? A ver, en la prueba de los evangelios, si tenemos los evangelios al día o no. ¿Quién dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Por ahí Jesús, muy bien, ¿y en qué contexto? En las tentaciones del desierto. Muy bien, en la primera tentación del desierto. Versículo 5. Reconoce pues en tu corazón que el Señor, tu Dios, y aquí viene Agus, te ha corregido como un padre corrige a su hijo. A veces tenemos la necesidad de corregir a nuestros hijos, no para hacerles sufrir, sino de hecho para que luego no sufran más. Se los tengo que corregir, los tengo que castigar, les tengo que decir algo. Y mis hijos, tipo, les parece un horror lo que estoy haciendo, pero yo sé que les estoy haciendo un bien. Sí, pero primero les hablamos, ¿viste? Y él nos debe estar hablando y no lo escuchamos, eso es lo que pasa, porque la realidad es que si no lo entiendo, Mari. Si viene y directamente aprieta y decís, no, pará, banca un rato, ¿no? Exactamente, no, nos habla, él es mucho más suave que nosotros, y si algún momento tiene que apretar, es porque vio la necesidad, pero siempre es el amor, siempre es desde el cuidado que tiene un cirujano con un corazón abierto, con ese cuidado que tiene con nosotros Dios. A mí me gustaría que se pare adelante mío, ¿entendés? En vez de hacerme sufrir, me gustaría que baje, que diga, che, pero mira, ves esto que estás pasando, ¿entendés? Y yo entendería por ahí.
Seguramente no, porque como él es Dios y lo hace de esa manera, le debe parecer la mejor manera. Pero yo no estoy de acuerdo, no estoy para nada de acuerdo. Cuando te mueras se va a salir corriendo, Jesús. No parece, no. No querés, ¿sabes qué, no? Más adelante dice en el versículo 7, cuando el Señor tu Dios te introduzca te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros que emanan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada. Imagínate la opulencia, la riqueza de esa tierra a la que Dios nos va a meter. Tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y de miel. Tierra en que no comerás pasado el pan, o sea, un poquito de pan nada más, en que no carecerás de nada. Tierra que lleva hierro en sus rocas y de cuyos montes sacarán cobre. Entonces comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Guárdate de olvidar al Señor tu Dios. No sea que cuando comas hasta saciarte, cualquier relación con la realidad, prepárense, ¿eh? No sea que cuando comas hasta saciarte, cuando edifiques casas hermosas y las habites, cuando críen tus reses y ovejas, aumenten tu plata y tu oro y abundes en todo, se engría tu corazón y olvides al Señor. No sea que te pase eso, no sé, por si acaso te adelanto que esto te puede pasar, ¿no? Tu Dios que te sacó, y aquí te dice, recuérdate de dónde vienes, amigo, recuerda tu origen. Tu origen es que eras una esclava en Egipto, que pasaste el desierto, que pasaste hambre, que habían serpientes, que no había agua y te quejabas y llorabas a cada esquina porque no había agua, y ahora te sientes muy grande y muy poderoso porque tienes una casita con agua. No, frénalo, frena, o sea, ubícate de nuevo, o sea, clarísimo. De nuevo te dice, más adelante en el versículo 16, Dios que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres para afligirte y probarte y para hacerte el bien al final. Y no pienses, por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor tu Dios, que es Él quien te da la fuerza para adquirir esa riqueza. Tengo que decir la última, María, después me callo. Si Moisés, ¿no?, hizo esto, exactamente esto, ¿no?, de pensar que era él, ¿no?, se la creyó. O sea, a nosotros nos va a pasar seguro 80 veces, nos pasa 80 veces. Eso es lo que digo, ¿cómo puede ser? ¿Entendés? Que los esté pidiendo semejante, o sea, que sea tan exigente, ¿entendés? Si no, no. ¿Por qué exigente con tus hijas? ¿Por qué tú eres exigente con tus hijas? Sí, les pongo la vara alta, sí. Porque vos sabés que de esa manera vas a ser feliz, ¿no? Claro, pero yo no soy Dios. ¿Entendés? Soy Dios. No, yo no puedo hacer todo. Y el cambio sí puede, ¿entendés? Él podría, digamos. Eso. Que en el Nuevo Testamento se nos dice, y lo dicen los apóstoles, pero es imposible. Y dice, sí, es imposible. Nada imposible. De nuevo, es la confianza en él, sí. Todo siempre acaba en la confianza y la humildad, dejar a Dios ser Dios, todo. Por eso el caminito de Santa Teresita es tan buen camino espiritual, de vida espiritual. Léanse Historia de un alma, léanse los libros y las cartas que escribe Santa Teresita, léanse un libro de Jacques Philippe que se llama La confianza en Dios, que hace toda una lectura del caminito espiritual de Santa Teresita. Santa Teresita es una santa para esta época. Es para esta época, clarísimamente. Bueno, acabamos aquí en el capítulo 9, o sea, para seguir haciendo el recorrido que estamos haciendo, que creo que es bueno porque nos adentramos en el libro y ven la riqueza del libro. Y abro a preguntas un rato. Mari.